La línea Maginot, uno de los más grandes fracasos militares del siglo XX. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Obsesionados con evitar una invasión del país como la de 1870 o la de 1914, los franceses construyeron un sistema defensivo impresionante, tras el que se resguardaron dejando al enemigo toda la iniciativa estratégica. Una formidable línea fortificada, la Maginot, considerada inexpugnable. Pero en 1939, cuando se construyó, no era 1914, y el Estado Mayor francés no fue capaz de darse cuenta de la nueva táctica puesta en marcha por la Wehrmacht, el ejército alemán. Una guerra de movimientos rápidos y contundentes, la Blitzkrieg, la guerra relámpago, que dejaba obsoletas las tácticas de combate de 25 años atrás e hizo de la fabulosa línea Maginot un ridículo militar histórico. Para entender por qué Francia construyó una fortificación a lo largo de toda su frontera con Italia, Alemania, Bélgica, justo antes de la Segunda Guerra Mundial o posterior a la Primera Guerra Mundial, hay que analizar primero cuál era la doctrina militar francesa justamente después de este conflicto de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Finalizada esta guerra, Francia cambió radicalmente toda su estrategia militar. Con la aparición de la aviación, los vehículos blindados y la demoledora fuerza de la artillería, todo esto demostrado durante la Primera Guerra Mundial, el soldado quedaba expuesto mucho más a la muerte. Ahora, la ofensiva llevada por el Estado Mayor francés durante la Primera Guerra Mundial a partir de 1914 ya no era considerada viable, y entendieron los militares franceses que otra estrategia debía ser adoptada para reducir la mortandad de sus tropas en propuestas de guerra donde la iniciativa, en este caso, sería para los franceses. A comienzo de la década del 20, dos doctrinas militares se enfrentaron en Francia. La doctrina propuesta por Ferdinand Foch, el mariscal francés comandante en jefe de los ejércitos aliados durante la Primera Guerra Mundial, quien era agresivo, a veces incluso imprudente, que pregonaba la conformación de un ejército rápidamente movilizable. Esa era la propuesta de Ferdinand Foch. En cambio, la de Joseph Joffre, quien era comandante en jefe del ejército francés durante la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1916, quien junto con Philippe Pétain, quien fue jefe del Estado Mayor en la Primera Guerra Mundial y futuro títere del gobierno francés dirigido por Alemania durante la ocupación nazi, pregonaban o proponían que la estrategia de guerra no podía seguir siendo ofensiva, arriesgando tantas tropas, y que la consolidación de un frente defensivo sería invulnerable y haría de Francia un país debidamente protegido, militarmente hablando. Tras el Tratado de Versalles del año 1919, este tratado que ponía fin a la Primera Guerra Mundial y que despojaba prácticamente a Alemania de buena parte de sus riquezas y de su poder militar, pues bueno, tras el Tratado de Versalles, los territorios de Alsacia y Lorena regresaron a manos de Francia. Eran territorios ricos en materia prima y poblados. Fue parte del botín que Francia le arrebata a Alemania tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Estos territorios debían ser protegidos de cualquier ambición alemana por recuperarlos. Una guerra que se antojaba posible, obviamente, después de los acuerdos de Versalles, en los que se sometió a una Alemania derrotada a ser totalmente despojada por los aliados. Para Ferdinand Foch, el Tratado de Versalles era un armisticio de 20 años. Él preveía que los resultados de este tratado eran prácticamente una provocación a Alemania a que se rearmara y en un futuro generara una guerra nueva. Pues bueno, la Segunda Guerra Mundial se produjo 20 años después de finalizada la Primera Guerra Mundial casualmente. Advirtía Foch que estos acuerdos eran una provocación para que Alemania reaccionara pronto. El Estado Mayor francés sabía que la pólvora de una nueva guerra
estaba regada y era por eso necesario establecer una estrategia militar para prever una futura guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, las fortificaciones fueron importantes para la defensa francesa. Por ejemplo, los fuertes de Vaux y Soissville cumplieron una importante función o un rol importantísimo durante la batalla de Verdún, lo que revitalizó la importancia de las fortificaciones en la guerra. La nueva estrategia, esta que termina siendo la que privilegia el gobierno francés, la propuesta por Joseph Joffre y Pétain de ser defensivos, esta nueva estrategia será decisivamente defensiva, basada en fortificaciones masivas con artillería eficaz. Según los mentores de esta estrategia militar defensiva, la línea de fortificaciones ahorraría la utilización del número de tropas, incluso su sacrificio. Un modo así de compensar todas las bajas producidas en la Primera Guerra Mundial, que para Francia fueron algo realmente tremendo y traumático. Frenaría a tiempo también un posible ataque alemán. Protegería además las cuencas industriales y las minas de esa región ya mencionada, conocida como Alsacia y Lorena, que en anteriores conflictos habían sido un apetecible botín para el enemigo. Serviría esta línea de fortificaciones de base para un contraataque. Obligaría a las tropas nazis, en este caso el temor de la guerra con Alemania, a buscar eludirla y pasar por otro lado que no fuera la frontera francesa. Pudiera ser Bélgica, Suiza o la región del Saar, uno de los 16 estados federados de Alemania. Por lo tanto, estas nuevas fortificaciones se construirán en Francia con objeto de proteger las fronteras contra Alemania e Italia, según el principio de un frente continuo para establecer una línea de fuego sin interrupciones. Es decir, a lo largo de toda la frontera del este de Francia. Se construyó un sistema de estructuras fortificadas fuertemente enterradas, profundamente enterradas, con equipación completa para que las tropas que hicieran vida dentro de estas fortificaciones pudieran combatir y vivir ahí durante meses sin necesidad de tener que salir al exterior de esas fortificaciones. Ahora bien, la construcción de la línea Maginot. El proyecto de la construcción de esta fortificación chocó contra las ideas de quien en ese momento era el primer ministro de Francia, Paul Reynaud, y contra el entonces coronel también Charles de Gaulle. Las ideas que tenían tanto Reynaud como Charles de Gaulle, quien era veterano de la Primera Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. De Gaulle juzgó demasiado caro este proyecto de la fortificación. Según él, era más sensato invertir toda esa fortuna de dinero en armas, vehículos blindados y aviones. Pero André Maginot, quien era ministro de Defensa o ministro de Guerra francés y veterano también de la Primera Guerra Mundial, incluso fue mutilado durante la Primera Guerra Mundial, ejecutó la idea de los mariscales mencionados Joseph Joffre y Philippe Pétain, ambos quienes eran ya bastante mayores, casi octogenarios, y aferrados al concepto de la rígida guerra de trincheras, que era, sangrienta e inútil. Y es por eso que las ideas que terminan preponderando en la nueva estrategia militar de Francia es la idea defensiva. Los trabajos de la construcción de esta línea defensiva, la conocida línea Maginot, empezaron en 1928, no en la frontera alemana, sino en la italiana, pues para esos días, para ese año de 1928, todavía Hitler no ostentaba el poder en Alemania, pero sí el fascismo de Benito Mussolini en Italia, que estaba provocando mucha más inquietud que la República de Weimar, como se le conocía a la Alemania, que estaba instalada en la ciudad de ese nombre después de la derrota de la Primera Guerra Mundial como nuevo régimen destinado a resucitar el país. Esta República de Weimar
reinó entre 1919 y 1933, que cayó en medio de graves conflictos políticos y sociales y desembocó en el preludio de la gran tragedia que fue el nombramiento de Hitler como canciller. Así que el comienzo de la construcción de esta fortificación no fue justamente en la frontera con Alemania, sino en la frontera con Italia, precisamente por el triunfo del fascismo de Benito Mussolini en ese país. La línea Maginot, así sería conocida. André Maginot, desde su posición de ministro de Guerra, fue quien convenció al gobierno francés para realizar esta inversión. Los primeros proyectos de la línea Maginot vieron luz poco después de terminada la Primera Guerra Mundial, con la creación de la Comisión de Defensa de las Fronteras en 1922. Esta comisión, con el mariscal Pétain a la cabeza, estableció los primeros esbozos. Este organismo se disolvió en el año 1927 y fue suplido por la Comisión de Organización de las Regiones Fortificadas. Esta última comisión sería el verdadero artífice de la construcción de la línea Maginot. La inmensidad de esta tarea, la vasta extensión de los sitios, la enorme cantidad de problemas técnicos, la abrumadora responsabilidad dejada a los encargados de construir esta gigantesca obra, requirieron apelar a la élite científica y técnica de toda Francia. El Consejo de Ministros aprobó este proyecto en 1929, más allá de que ya había sido iniciada la construcción en 1928, cuando André Maginot ocupó el cargo de ministro de Guerra a finales de ese año, en 1929, y quien hizo que este proyecto se votara en la Cámara de Diputados y en el Senado francés, donde fue aprobado con el 90% de los votos. Ya el 14 de enero de 1930 se aprobó una ley por la que se asignaban 2.900 millones de francos por 5 años para la construcción de esta fortificación. Más allá de que ya se había iniciado la construcción de la línea Maginot en el año 1928, en la que ya decíamos la frontera con Italia. La obra principal fue terminada en buena parte, no toda, antes del año 1939. Se alargó desde Suiza hasta Luxemburgo esta construcción, decimos en la frontera, y tuvo una extensión mucho más simple, ampliada hasta el Canal de la Mancha después del año 1934. La mayoría de las estructuras estuvieron operativas ya desde 1935 y en 1936 ya había algún tipo de actividad en las fortificaciones. La inflación de los tiempos, recuerden que esta era una etapa de la historia donde la economía no andaba nada bien, obligaron a que el presupuesto inicial de los 2.900 millones de francos fuera reajustado. Además, que muchas de las construcciones planificadas no fueron del todo completadas, justamente por esta crisis económica. Sin embargo, es la mayor línea de defensa militar construida en el mundo moderno, incluso hasta el día de hoy, y de una gran complejidad tanto tecnológica como militar. Esta muralla defensiva comprende 108 fuertes principales a un máximo de 15 kilómetros de distancia entre sí, además de una multitud de pequeños fortines. Una fortificación gigante, esta línea Maginot, 400 kilómetros en su alargue final desde Suiza hasta el Canal de la Mancha. Una construcción de hormigón y acero cuyo costo final terminó siendo de 5.000 millones de francos para el año 1930, lo que sería aproximadamente 6.000 millones de dólares del día de hoy. Pues bueno, la línea Maginot se construyó a lo largo de toda extensión, 750 kilómetros de fronteras. Se extendió unos 200 kilómetros desde Bélgica a Italia y atravesó, entre otros lugares, Alsacia de norte a sur. Pues bien, una vez culminada la construcción de esta línea Maginot, las tropas preparadas para ocupar dicha fortificación, pues bueno, estaban listas para integrarse a la línea Maginot. Grupos de infantería, artillería, ingenieros
habían sido debidamente entrenados exclusivamente para trabajar en la fortaleza. En tiempos de paz no entraron directamente a la fortificación, sino estaban ubicados cerca de la fortaleza, atentos ante cualquier ataque para en ese momento ocuparlas en caso de que hubiera un ataque, como por ejemplo ocurrió durante la remilitarización de Renania en marzo de 1936. Recuerden que Alemania, una de las primeras acciones que inició Adolf Hitler fue la recuperación de Renania, la remilitarización de esa zona. Recuerden que con el Tratado de Versalles se había ordenado a Alemania desocupar militarmente esta zona, fronteriza casualmente, pero Hitler en 1936 la remilitarizó, lo que más o menos asomaba los tiempos de guerra para la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, el 23 de agosto del año 1939, cerca de la fecha de la invasión alemana a Polonia, o el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas francesas definitivamente ocuparon la fortificación. Llama la atención que una vez declarada la guerra a Alemania por Francia y Gran Bretaña en septiembre de 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la línea Maginot no tuvo una actividad importante. Durante 9 meses, desde que inició la guerra en septiembre del año 39, las tropas que ocuparon las fortificaciones estuvieron completamente pasivas, sin disparar un solo tiro. Comenzada la Segunda Guerra Mundial, los polacos esperaron en vano una ofensiva de sus aliados en el oeste que aliviara toda su precaria situación. Recuerden que Polonia fue el primer país que terminó invadiendo Alemania militarmente, con su Blitzkrieg, su guerra relámpago. Solo había declaraciones de parte de Gran Bretaña y Francia y un ligero movimiento de tropas francesas en la frontera con Alsacia y Lorena. Era muy pasiva la actitud de los aliados ante el avance alemán en Polonia, más allá de que los aliados le habían declarado la guerra a Alemania. Poco más que una escaramuza se suscitaba en la frontera franco-alemana. Apenas supuso un avance de algunos kilómetros en territorio enemigo para los franceses. Luego las fuerzas francesas se detuvieron y retrocedieron a su punto de partida, obedeciendo a su filosofía defensiva. Francia o los aliados perdieron así la oportunidad de invadir con fuerza y con éxito el sur de Alemania en unos momentos en que todo parecía favorable para hacerlo, porque Alemania con su Wehrmacht, su ejército, tenía comprometida la mayor parte de sus tropas y lo más selecto en el este, y su capacidad de montar una defensa en cualquier otro frente, como el francés, era a todas luces remota. Para ello necesitaba tiempo. Pues bien, Francia prefirió esperar. Tampoco se acabaron las operaciones en Polonia y el frente se estabilizó por casi medio año. Recuerden que fue ese periodo donde existía una guerra mundial, pero había pasividad. Nadie se disparaba, ni una bala. Pues bien, en ese tiempo los franceses nunca se decidieron a atacar, ni sus aliados británicos. Toda la iniciativa quedó en manos de Hitler y de sus fuerzas militares. Con sus fortines, túneles, casamatas, no se le ocurrió en ningún momento a Francia recordar el viejo adagio aquel en el que un ataque es la mejor defensa. Y así pues aguardaron en vano que el enemigo se estrellara contra sus muros. Resguardados, obviamente, estas tropas, tras el impresionante sistema defensivo de hormigón y acero, los ejércitos aliados esperaron pacientemente meses y meses, lo que más adelante terminaría siendo su derrota. Pues bien, el 10 de mayo de 1940, sin declaración alguna de guerra, a traición como actuaba el ejército alemán, Alemania, la Wehrmacht, con su Blitzkrieg, invadió a una velocidad nunca vista Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
En apenas 18 días logró la rendición de Bélgica y, aprovechando los intrincados bosques y las montañas fronterizas, rompió las escasas defensas francesas, ya que la línea Maginot no cubría la zona de las Ardenas. Error gravísimo. La línea Maginot podría haber cumplido con eficacia algunos de sus objetivos, especialmente reducir el número de tropas para guarecer la frontera, de haber prolongado la construcción hasta la zona boscosa de las Ardenas, desde donde conectarse con el sistema de fortificaciones de Bélgica, por ejemplo el fuerte Eben Emael, que en cualquier caso fue rápidamente conquistado por las fuerzas aerotransportadas alemanas durante la batalla de Francia. Sin embargo, las Ardenas eran consideradas como de fácil defensa debido a lo accidentado del terreno. Así lo consideró Francia, y la línea Maginot no llegó hasta ahí, hasta las Ardenas. Era una zona de bosques atravesada además por el río Mosa, bosques intrincados, tupidos. Esa zona pues no fue reforzada, ahí no llegó la línea Maginot, lo que propiciaría la penetración alemana en la ofensiva del año 1940. Ahí prácticamente se decretaría la inutilidad de la línea Maginot y el gran fracaso militar francés durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, abierto ese boquete y aisladas las tropas francesas de la ambiciosa y gigantesca muralla, escasos de alimentos y para colmo sin apoyo aéreo, esas empalizadas y casamatas fueron unas ratoneras mortales. Los alemanes arrojaban explosivos por las aspilleras, que son las aberturas verticales por donde veían las tropas dentro de las fortificaciones y por donde disparaban, y lo que eran las tomas de aire. Pues bien, los alemanes disparaban sus explosivos por ahí y mataron por asfixia a una cantidad importante de tropas. El primer contacto relevante entre el ejército alemán y la línea Maginot tuvo lugar el 16 de mayo de 1940 a la altura de La Ferté, cerca de Montmédy. Los alemanes desataron una avalancha de proyectiles sobre las dos casamatas que, por ser tan modesta su estructura, fue incapaz de soportar el ataque. 3 días de incesante bombardeo ahogaron el interior de la estructura en humo y provocaron la muerte por asfixia de los 107 soldados que estaban en su interior. Aparte de este episodio, la mayor parte de la línea Maginot se mantuvo alejada de los ataques alemanes. Cuesta creer que ese monumento defensivo, que tenía 19 bloques de combate, 10 kilómetros internos de galería, que fue construido durante 6 años por 1.800 hombres, haya servido para nada. Por esos 10 kilómetros circulaba un tren que partía desde la zona del Polvorín cargado de cajas de proyectiles que subían a los vagones por rieles de grúa hacia los cañones en la superficie, que recibían esa carga por medio de ascensores. Fíjense toda la complejidad que existía dentro de la estructura de la línea Maginot. La fortaleza estaba preparada como para resistir una larga guerra y salir triunfante. Tenía comedor, sala de comunicaciones, enfermería, quirófano, justamente para que toda la estructura no quedara huérfana durante un ataque. Pues bien, tras perder Francia la guerra con Alemania en 1940, una vez tomada París por Hitler, tras el armisticio firmado entre Francia y Alemania, la línea Maginot estaba prácticamente intacta y sus tropas en el interior nunca fueron derrotadas. Fíjense ese detalle, lo que según las leyes de la guerra permitía la retirada de las tropas sin que fueran apresadas. Aunque en el armisticio los franceses se vieron obligados a ceder por los alemanes. Los alemanes le dijeron: mira, no me importa las leyes de la guerra, esa gente que está allá adentro me la sacas y van presos. Pues bien, durante varios días una delegación militar francesa visitó toda la línea Maginot, organizando la rendición de las tropas que estaban dentro de la fortificación, y también organizó la salida de las tropas de esa estructura.
El 1 de julio de 1940, los 22.000 soldados que estaban dentro de la fortificación de la línea Maginot fueron enviados a Alemania con otros 2 millones de militares franceses a vivir en cautiverio como presos de guerra. Durante su ocupación, Alemania utilizó la fortificación para probar nuevas armas o convirtieron su estructura en fábricas de guerra subterránea que permitían estas fábricas aisladas de los ataques aéreos aliados. En la retirada, los alemanes volaron con explosivos algunas partes de la fortificación. Nunca lograron adaptarla para convertirse en una línea de defensa alemana. Pero fue tan breve su vida que cuando los soldados ingleses y norteamericanos recorrieron la línea Maginot, luego de recuperada la zona por los aliados, se asombraron. Los fusiles que estaban ahí estaban nuevos, sin haber sido disparados jamás. Para eso fue lo que quedó la línea Maginot. Durante la década de 1960, la línea Maginot fue desocupada. Pocas partes en este momento están ocupadas por el ejército, como por ejemplo la estructura Hochwald en Alsacia, que alberga una de las bases de radares más importantes de Europa. De resto, la línea Maginot actualmente en algunas partes sirve de museo, se puede visitar, se puede hacer una visita guiada. Existen todavía objetos, artefactos, piezas de artillería desde entonces, bien cuidados por algunos particulares que han decidido invertir para restaurar esto y mostrárselo a la gente. La línea Maginot, uno de los más grandes fracasos militares del siglo XX. Esto es Crónicas de Ares. Soy Carlos Domínguez. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.